1, 2, 3, probando, probando. Esperemos que esto funcione, así es que vamos. Este va a ser el primer video tutorial que hago en la vida, así que si no me resulta o no se entiende tanto, no me peguen, ¿ya? Vamos a partir con... vamos a ver todos los puntos que pasamos. Para eso le hice una guía, yo se la voy a aplicar entera, pero ustedes igual después la van a tener que resolver. Yo le voy a hacer como el primer ejemplo y ustedes siguen con el resto. Y al final vienen dos evaluaciones. La primera la tienen que resolver ustedes solos y la segunda probablemente la hagamos juntos, porque es relacionada con el tema de la encuesta. Así que eso lo vemos nosotros. Vamos a partir con formato, validación y filtro. Aquí en la parte de al lado van a ir las instrucciones respecto a lo que se pide. En este caso es para evaluar lo que es validación y lo que es filtro. Aquí nos pide que apliquemos la columna artículo a la opción validación, con todos los artículos que aparecen en la tabla. Configura el mensaje de error para que al introducir un dato erróneo se muestre el mensaje artículo no trabajado. Para eso, primero ustedes tienen que ver la columna, cuáles son todos los artículos que se trabajan. En este caso hacemos una lista, al lado, y empezamos a anotar. Batidora, lavadora, batidora se repite, secadora, plancha, batidora que ya está, plancha, secadora, batidora, plancha, lavadora, secadora, plancha, batidora, ya. Serían esos 4 ítems. Entonces nosotros sumamos toda la lista y lo vamos a hacer dos celdas más para que lo vean después. Nos vamos a la herramienta validación de datos. En el menú datos, ese icono es validación de datos y apretamos. Validación de datos básicamente permite que solo se ingrese un valor que nosotros establezcamos. Puede ser un número, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto. O sea, por ejemplo, si nosotros no queremos que se ingresen más de 9 dígitos, eso también sirve. En este caso es lista. Aquí dice origen, apretamos ese botón y seleccionamos la lista que habíamos hecho. De ahí, enter y enter. Entonces, ¿qué nos pasa? Que ahora en toda esta celda aparece este recuadro aquí al lado, esta flechita, y aparece todo lo que se puede poner. Si por ejemplo uno intenta poner, no sé, centrífuga, no me puede. Porque dice este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Ese mensaje de texto también se puede configurar, que es lo que nos pide. En la instrucción que nos dice que tiene que aparecer el mensaje artículo no trabajado. Entonces vamos, seleccionamos la misma celda y dice mensaje de error. Mensaje de entrada en caso de que uno puede poner todo el mensaje que uno, por ejemplo, dar pistas sobre el producto que se puede ingresar. En este caso, por ejemplo, vamos a poner artículos trabajados por la compañía. Aceptar. Entonces, si por ejemplo uno aquí va, me aparece artículos trabajados por la compañía. Y ahí me aparece la lista. Y va, estos son los artículos que trabaja esta compañía. Qué chulo. Entonces, pero para seleccionar el mensaje de error, nos vamos al lado. Ustedes tienen 3 tipos de icono. En el fondo esto pone un icono. Advertencia, alto y información. En este caso sería alto. Artículo no trabajado. Y el mensaje puede ser: esta empresa no trabaja. Esta empresa no trabaja este artículo.
y aceptar. Entonces, por ejemplo, ahora yo pusiera centrífuga otra vez. Esta empresa no trabaja este artículo. Artículo no trabajado. Eso en general es para evitar que se ingresen registros que no son válidos, que no les puedan servir. Usualmente en este trabajo no va a ser mucha utilidad. Ahora, nos dice aplica un filtro de forma que en la tabla solo aparezcan los registros asociados a la venta de lavadora. Esto también lo vimos ese día. Seleccionamos toda la tabla y apretamos el mismo dato o en inicio. También está en ordenar y filtrar, filtro o datos, filtro. Ese filtro automático, no se me refiere con... Y nos pide que solo aparezca la venta de lavadora. Entonces le ponemos artículo, marcamos seleccionar todo para que saque la selección y solo presionamos lavadora. Entonces ya nos presentó los registros de las personas que solo vendieron lavadora. Hecho esto, ya está listo el primer ítem. Ya, la segunda parte es concatenar, extraer y separar. En las instrucciones nos pide separar la columna nombres en dos columnas. Esto porque en la columna nombres están los dos nombres juntos y nosotros los queremos separar. Para eso tenemos que primero insertar dos columnas al lado derecho de la columna que lleva los nombres. Seleccionamos el rango y nos vamos a la opción texto en columnas. Ahí se abre el asistente para convertir texto en columnas. La primera pantalla nos dice elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión, delimitados de ancho fijo. Eso generalmente va siempre delimitado. De ahí apretamos siguiente y aquí nos da cuáles son los separadores. Generalmente pueden ser punto, pueden ser coma, pueden ser punto y coma, espacio y otros. En este caso es el espacio el que los separa, así que nosotros ponemos espacio. Aquí ustedes pueden ver en la vista previa cómo nos muestra si se separan. Por ejemplo, ahí no se separa, porque en realidad no hay tabulación. Pero si ponemos espacio, ya se forman dos columnas. Después ponemos siguiente. Y ahí me dice formato de los datos en columnas. Si quieren que sea texto, fecha o general. Aquí el destino, ustedes eligen a la flecha y eligen dónde se va a separar las dos columnas. En este caso van a ser las columnas que están después. Ahí apretamos finalizar y están separadas las dos columnas. Y vamos a checar un poco. Borramos estas dos columnas, o sea, borramos la columna nombres y la eliminamos. Pues me la han eliminado al tiro, en verdad. Después en concatenar. En una nueva columna, aplique la función concatenar para que aparezca el nombre completo en el orden nombres, apellido paterno y apellido materno. Para esto, agregamos otra columna. Le vamos a poner nombre completo. Para concatenar tenemos dos opciones. Insertar no era esa la fórmula. Insertar función, esa era. Y buscamos en todas. En el caso de los Mac está en el menú de texto. Y en este caso buscamos concatenar. Ahí nos aparece el cuadro, texto 1,
primer nombre, texto 2, segundo nombre, texto 3, apellido paterno, texto 4, apellido materno. ¿Qué pasa si ponemos aceptar? Aparecen los nombres juntos, pero aparecen todos juntos, sin espacio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nos vamos aquí a la barra de fórmula y donde dice después del punto y coma, el punto y coma es el que separa la celda. Después de la primera punto y coma, esta C2 que es el nombre, ponemos comillas, espacio, comillas y después punto y coma de nuevo. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Ahí separa Felipe e Ignacio, pero ahora hay que separar los otros. Entonces ponemos después de D2 lo mismo y después de A1 punto y coma, y ahí quedan separados de la manera correcta. La otra forma, que es más rápida, es igual la primera celda que nosotros queremos concatenar, apretamos mayúscula 6, es ahí que no recuerdo cómo se llama, después lo mismo, espacio, o sea, comilla, espacio, comilla, después de nuevo el 6, la segunda, después de nuevo el 6, comilla, espacio, comilla, 6, la tercera celda, mayúscula 6, espacio, o sea, comilla, espacio, comilla, mayúscula 6 y la segunda. Y enter. Y si queremos hacerlo después para todo el resto, bajamos, nos ponemos en la esquina de la celda, en la esquina derecha inferior, cuando aparezca esa cruz, bajamos. Y ahí están todos los nombres juntos. Y ahora nos piden la columna, o sea, nos piden la opción, la tercera opción, que es extraer. En una nueva columna llamada clave única, utilice la función extraer para que en ella aparezcan los primeros 4 dígitos del root. Al lado del root ponemos clave única y aquí insertar función extrae. Aquí que nos pide el texto donde lo vamos a extraer, o la celda en este caso donde lo vamos a extraer, porque en este caso no es texto, es número. Ahí volvemos. Posición inicial es de donde empieza a contar para extraer los números. En este caso empieza desde el primer dígito, porque es los primeros 4 dígitos del root. Si fuera los últimos 4, tendríamos que contar 1, 2, 3, 4, 5, el dígito 5 y empezaría a contar desde ese número y daría los últimos 4 dígitos. Pero en este caso es el primero, así que ponemos 1. Y el número de carácter, como son los primeros 4 dígitos, son 4. Aceptar. Y ahí nos dan los primeros 4 dígitos del root, que sería la clave única para algún portal. Y ahí lo tenemos para abajo. Ahora vamos a la parte de buscar y reemplazar. Las instrucciones nos dicen que al escribir esta tabla, el encargado, o sea yo, cometió algunos errores ortográficos respecto a algunos apellidos. Por la siguiente razón, utilizando la herramienta buscar y reemplazar, sustituye a todos los registros Hernández con S por Hernández con Z, Ramírez con S por Ramírez con Z y Rodríguez con S por Rodríguez con Z. Ups, tenía sueño y me equivoqué. Ahora necesitamos cambiar esos apellidos porque están mal escritos. Nos vamos al menú inicio, donde dice buscar y seleccionar. Primero vamos a buscarlo. Vamos a buscar Hernández con S. Buscar. Me aparecen un Hernández con S y un solo Hernández con S. Entonces después ponemos al lado, está buscar y al lado está reemplazar. Ponemos buscar Hernández con S y reemplazar con Hernández por Z. Reemplazar todos. Ya está, hemos hecho 2 reemplazos. El otro reemplazo debe haber sido en la columna
de la introducción. Pero como ese estaba bien, lo vamos a volver a... Ahí sí. Y ahora hacemos lo mismo con los otros. Es Ramírez con S y Ramírez con Z. Reemplazar todos. Ya está, hemos hecho 4 reemplazos. Si se fijan ahí, también lo afecta. Y después Rodríguez con S por Rodríguez con Z. Reemplazar todo. Ahora, si en realidad eran con S y no con Z, me vale. Para mí, mi mundo se queda con Z. Ahora la segunda parte es quitar duplicado. Primero, para ver duplicado, podemos formato condicional, regla para resaltar celdas, duplicar valores. Aplicar formato a la celda que contiene duplicar, aceptar. Entonces, por ejemplo, ahí muestra que hay 2 Gamboa, o sea que hay un Gamboa y esto debe estar por ahí. Pero aquí, por ejemplo, hay 2 Vivancos juntos. Pero que estén juntos, o sea, que se repitan no significa que sean los mismos registros, porque un Vivanco es Alejandro Gamboa Vivanco y el otro es Alejandro García Vivanco. Busquemos, por ejemplo, alguien que esté... Aquí está, Felipe Alejandro Perward Parraguirre. Los 3 me marca que está... Porque aquí también está copiado. Felipe Perward Parraguirre. Entonces esos son los registros que yo tengo que borrar. ¿Cómo lo hago? Me voy a datos. Arriba donde está validación de datos, está la opción quitar duplicado. Nos dice, para eliminar valores duplicados, seleccione una o varias columnas que contengan duplicados. En este caso, si yo, por ejemplo, solo pusiera la A, 44 valores duplicados encontrados y quitados. Ya no hay valores acá duplicados en esta celda. O sea, hay, pero porque se repiten en la otra. Por ejemplo, aquí un montaño. En otra celda debe haber un montaño. Pero en esta celda ya no hay. Aquí hay montaño. Pero en esta celda ya no se repiten. ¿Cuál es el problema? Que en realidad que se repitan en una sola celda no significa que se repitan en las 3. Por eso ponemos control Z y nos vamos de nuevo. Ahí marcamos las 3 celdas, que estén las 3 marcadas. Eso significa que, por ejemplo, si se repite un nombre y los 2 apellidos, es porque eso necesitamos borrar. Ponemos aceptar. 5 valores duplicados encontrados y quitados. Aceptar. Y hay esto que en realidad no nos interesa. Ahí volvemos. Borrar reglas. Borrar de toda la hoja. Y ahí está. Ahora vamos al cuarto. Gráficos. Aquí utilicé el ejemplo que le mencioné a algunos sobre por ejemplo, los seguidores, publicaciones, las publicaciones mensuales, la información de las redes sociales de las marcas. Aquí lo separé, está North Face, aquí están las redes sociales y ahí están la cantidad de seguidores, las publicaciones y las publicaciones mensuales. Ahora, ¿qué nos pide? Realizar un gráfico de barra que permita visualizar la comparación entre cantidad de seguidores, publicaciones y publicaciones mensuales respecto a las distintas redes sociales de la marca North Face. Tienen que tener ojo con los que les pide siempre. En este caso, ustedes después lo van a declarar en el fondo. Pero dice que permita visualizar la comparación entre cantidad de seguidores, publicaciones y publicaciones mensuales respecto a las distintas redes sociales de la marca North Face. O sea, en un eje va esto y en el otro eje va esto respecto a esto, North Face. Seleccionamos entonces esto. Nos vamos a gráficos, insertar.
Gráfico recomendado. Siempre el programa te sugiere gráfico. En este caso, nos dan columna agrupada, embudo, columna 100%, burbuja, barra apilada, barra agrupada, columna apilada, columna agrupada. De todos los que pedí, no está el que yo quería, que solo era barra. Ah, claro. Me aparece de barra si estaba apilada. Pero yo pensé que era un error, pero no. Lo que pasa es que la cantidad de seguidores de Facebook es tan alta comparada con la otra que solo se ve esa barra. O sea, vamos a hacer una modificación. Vamos a borrar un número, 2 dígitos, para que no sea tan abismal. Entonces ahora lo hacemos de nuevo. Gráfico recomendado, bla, bla, bla. Igual se diferencia mucho, o sea, se aprecia mucha diferencia. Volvamos a borrarle un número. Aunque en este caso los resultados yo los saqué de su misma investigación, así que en teoría habría estado bien que así hubiera sido. Ahí se ve como más normal. Ya, está el gráfico. También el gráfico, cómo podemos cambiar algunas cosas del gráfico. El título que se cambia apretando encima de él. En este caso sería redes sociales North Face. Enter. O sea, enter. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera que apareciera cuál es el eje que está aquí y cuál es el eje que está abajo, eje X y eje Y, vamos al lado y no aparece aquí porque es acá, en agregar elementos gráficos. Los dos ejes aparecen, pero no aparecen los títulos del eje. Entonces ponemos título del eje horizontal primario y título del eje vertical primario. Entonces aquí ponemos el título del eje que es red social. En el fondo eso es Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y aquí en título vertical ponemos cantidad de seguidores, que eso está indicando. Y ahí ustedes pueden hacer lo que se hace siempre. Por ejemplo, si queremos cambiar el color de la barra azul, poner, no sé, verde. Y se cambia. ¿Ya? Si queremos solo que por ejemplo el de Facebook sea azul, porque el Facebook es azul, el de Instagram es rosado, también se puede hacer. Se puede hacer junto, se puede hacer separado. Ahí ustedes pueden decidir, eso es criterio suyo. Y ahora realizar un gráfico de línea que permita visualizar la comparación entre los seguidores de las distintas redes sociales de la marca North Face y su competencia Mammut y Columbia. Entonces aquí, ¿cómo lo hacemos? Porque en realidad tendríamos que seleccionar esto. Veamos si no funciona. Claramente se ve un gráfico que sí puede funcionar. Tiene el mismo problema del otro,
Algunas cifras son, por ejemplo, Facebook, los seguidores de Facebook de Colombia son 1 millón. Y claro, frente a eso, los seguidores de North Face, por ejemplo, de Instagram, que son 2000, no se ven. Ahora, otra manera sería hacer una nueva tabla que, por ejemplo, dijera las redes sociales de todo. Copiamos y aquí la marca North Face Mamut en Colombia. Y aquí la cantidad de seguidores. En esta tabla hacemos un gráfico. Y por ejemplo nos aparece la marca. En el título del gráfico podemos poner, especificar qué es seguidores. Y así nosotros podemos entender que Colombia nos destroza en cuanto a seguidores. Northfit es la que menos presencia tiene en redes sociales. Esto está falso porque yo acabo de cambiar la información, pero solo como ejemplo. Y así se puede ver como de forma más fácil la competencia sin recurrir a tantas tablas y tanta información. ¿Ya? Así, a primera impresión uno sabe quién lidera la categoría. Y después se puede hacer lo mismo con publicaciones y publicaciones mensuales. ¿Por qué no recomiendo hacerlo juntos? Por la misma razón. Porque, por ejemplo, publicaciones mensuales, los dígitos son a lo máximo 3, comparado con los seguidores, que son, estamos hablando de millones, entonces no se aprecian. Intenten separarlos para que sí sea por lo menos un poco más visual. Y ahí están cómo se hacen gráficos en esto. Ahora seguimos con función si y función i. Lo dice primero, aplicar el formato a las celdas. Aquí se me olvidó quitarlo de esta parte porque en realidad se repite con la introducción general. Pero vamos a aprovechar de repasarlo. Por ejemplo, en esta aquí hay 2 columnas que deberían tener el formato moneda y una el formato fecha. Aquí si ustedes dan cuenta aparece un número. Cuando esto lo cambiamos a fecha, fecha corta, fecha corta, cambia una fecha, te da una fecha. Ahora en el valor unitario también tenemos que cambiarlo a moneda. Y en total venta también, aunque no aparece todavía. Y comisión también. En cambiarlo a moneda. Ya, ahora lo que hay que hacer, después del formato, operaciones básicas. En la columna total venta, calcula el valor de la venta total de los artículos por cada vendedor. Por ejemplo, Alberto vendió 5 batidoras por un valor de 30.000 cada una. Entonces, ¿cuánto es el total de la venta? Es su multiplicación. Igual C2, que es la celda del valor unitario, multiplicado por la cantidad, que es la celda D2. Enter. Y me aparece 150.000. Tiramos esto para abajo, bla, 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 bla. Y después nos dicen, la segunda parte de la operación básica dice, en la columna comisión calcula el valor de la comisión obtenida por la venta. El porcentaje de comisión equivale al 2,7%. Aquí hay que acordarse de esa regla que nos decía. Si 150.000 es el 100%, ¿cuánto equivale el 2,7%? Que era X. Entonces X se calculaba multiplicando este por este y dividiendo por este. Aquí era lo mismo. De forma más rápida.
150 por 2,7 dividido en 100. 4.050 es la comisión de esa venta. Y ahí se tira para abajo. Ahora después dice función sí. En la columna bono, o sea esta, calcular la asignación de un bono al personal solo si cumple dos condiciones. Si pertenece al departamento E, por ejemplo este registro que es Alexandra de Jesús, y si la venta total supera el 1.000.000 de pesos. O sea, por ejemplo, ella lo supera. Pero vamos a estar revisando cada vez por persona si cumple las condiciones. Por supuesto que no, porque para eso hay una fórmula que es sí. Vamos a hacerlo de la forma tradicional porque es más fácil para ustedes. Fórmula, insertar función, todo. Para los que usan Mac, ahí está en función lógica sí. Para el resto puede estar en todo en la función lógica también. Aceptar. Prueba lógica. Aquí hay una pillería. La prueba lógica son dos pruebas lógicas. Entonces, aparte de la función sí, hay que ocupar la función y. Vamos a hacer primero con un ejemplo. Si solo fuera la condición de que el total de ventas fuera superior a 1.000.000 de pesos, vamos a hacerlo así. Total venta superior a 1.000.000 de pesos. Estamos acá. Valor sí verdadero. ¿Qué nos decía acá? Revisemos. De ser así, en la celda debe aparecer bono. Entonces acá nosotros ponemos valor sí verdadero, bono. De lo contrario debe aparecer no corresponde. El valor si falso es no corresponde. Fíjense que cuando uno lo pone así, después se pone entre comillas, solo. Porque es un texto. Cuando no es un número, tiene que ponerse entre comillas. Aceptar. Por ejemplo, aquí no corresponde porque el total de venta no superó el 1.000.000. Pero por ejemplo aquí, ella es bono, que justo es Alejandro Adolfo. Pero Alejandro Adolfo es del departamento D. ¿Cómo cambiamos entonces esa celda? O sea, esa fórmula. Aquí lo vamos a hacer escrito. Vamos a hacer escrito y después lo vamos a hacer en la celda. O sea, en la ventana, con la ayuda. Con la ayuda. Después de poner la función sí, abrimos un paréntesis, abrimos otro paréntesis y ponemos la función y. Seleccionamos Y y se abre otro paréntesis. Valor lógico es que este departamento sea igual a, entre comillas, E, porque recuerden que es texto. Después ponen punto y coma, valor lógico 2, que es justamente que ya estaba. Que G2 sea superior a 1.000.000. Entonces después de eso cierran paréntesis, porque ahí están cerrando una función. Entonces hay que cerrar, hay que borrar un paréntesis. Se me está dando cuenta. Ya, ahí sí. Y después Enter. Ahí no vuelve a corresponder, pero ahora le corresponde a Alejandro Adolfo. No. ¿A qué le corresponde? Alexandra de Jesús. Nuestra amiga del Caribe, Alexandra de Jesús, que ella sí vendió más de 1.000.000 de pesos y el departamento E. La otra forma es hacerlo así, insertar función, sí, y acá insertar la otra función, pero también hay que hacerlo escrito. Y que
la celda que corresponde al departamento sea igual a E por punto y coma, que la celda correspondiente total de ventas sea superior a 1.000.000 de pesos. Y ahí todo el resto. Bono si corresponde o no corresponde, si efectivamente no corresponde. Aceptar. Y ahí lo podemos tirar para abajo. Ahora cuántas personas le... a pocas. Y ahí estamos con esas funciones. Esto es función anidada, se llama. Cuando hay una función dentro de otra, se llama función anidada, que permite como segmentar un poco más el tema. Después viene la función contar, contar sí. Esta es la primera parte de lo que vamos a hacer después en la evaluación 2. Aquí saqué una lista, por ejemplo, de la respuesta. ¿En qué medios? O sea, la respuesta a la pregunta. ¿En qué medios usted ha visto publicidad de la marca Samsonite, que fue la que yo trabajé el semestre anterior? Generalmente en Google, la encuesta de Google, aparecen las opciones una abajo de otra, pero cuando te la da en el documento Excel, te la entrega así, separada por coma. Entonces, primero, ¿qué vamos a tener que hacer? Separarla. Aquí dice primero función contar. Contabiliza la cantidad de respuestas registradas. Si yo, por ejemplo, quisiera saber cuántas respuestas tuve, me basta poner, por ejemplo, aquí cantidad de respuestas, insertar función. Esta es estadística, si no me equivoco, sí. Para los que tienen Mac, función estadística. Contar. Valor 1 y ahí seleccionan toda la lista. Aceptar. No contó ninguna. Porque porque cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Contara cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Ese en este caso nos sirve. Y ahí seleccionamos Enter. Aceptar. Y ahí son 17 respuestas. Contar solo sirve para números. Contara sirve para registro de texto. Pero en el fondo esto me cuenta solo las respuestas que me dieron. Si yo, por ejemplo, quisiera contar cuántas personas respondieron televisión abierta, cuánta televisión paga, cuánta prensa y cuánta revista, primero tenemos que separarla. ¿Cómo se hacía eso? Lo vamos a ver de nuevo. En datos, texto en columnas, siguiente. Aquí no es el espacio el que separa, es la coma. Ponemos coma. Siguientes, el texto de destino, la celda al lado, enter. Finalizar. Nos podemos dar cuenta que hay algunas personas que respondieron 4 medios, otros 5 como este, y otros incluso 6 como este. Pero algunos lo respondieron desordenado. Entonces, pero eso en este caso no importa porque solo estamos viendo una pregunta. Para ello, ahí está, esa es la segunda parte que era separar. Después, función contar sí. Luego separar la respuesta, contabiliza la respuesta por cada medio y completa la tabla ubicada abajo. O sea, esta. Para eso, en cantidad, televisión abierta, insertamos la función contar sí, que también está en estadística. Ponemos primero el rango. Ojo que aquí el rango es parte desde acá, no desde acá.
hasta aquí. Y el criterio es la condición en forma de número, expresión o texto que determina qué celdas deben contarse. Como aquí estamos solo contando televisión abierta, hay dos formas. Poner entre paréntesis televisión abierta, o sea, entre paréntesis, no, entre comillas, perdón. Aceptar, son 5. Y la otra, insertar función. Espérenme. ¿Qué pasa si copiamos todo hacia abajo? Primero, va disminuyendo. ¿Por qué? Fíjese que esta celda, eso tampoco lo expliqué en la vez anterior, tienen que tener mucho ojo con esto. Se me fue. Tienen que tener mucho ojo con esto. Porque cuando uno corre una fórmula, también se corre la celda de referencia de esta fórmula. Miren, aquí está contando todo este cuadro, pero si yo la bajo, se corre también el cuadro de abajo. Y cuenta algo que no hay. Por eso aquí hay 4, porque arriba también hay una televisión abierta. Entonces, este ya no lo cuenta. Para evitar eso, ustedes aquí, cuando tienen la fórmula, presionan F4 y F4. Así se inmoviliza el cuadro. Presionan Enter. Y ahí, si lo tiramos para abajo, todas cuentan 5, porque todos tienen el mismo rango. Eso se llama inmovilizar rango. Tienen que tener mucho ojo, chiquillos. O sea, se me fue ahora, en todas las veces anteriores, que copié esto, por ejemplo. Bueno, que esto es un... No, porque esto no es un rango hacia el lado. No es un rango cuadrado como este. Pero tienen que tener ojo. Ahora, televisión abierta. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué todos me dan 5? Porque todos están contando televisión abierta. Si yo quisiera, por ejemplo, cambiarlo y quisiera contar televisión paga, puedo ponerle aquí televisión paga. O más fácil, borramos todo aquí. Ponemos la celda que está aquí al lado, que en el fondo es la que dice la condición. Televisión paga. Y ahí cambia. Y ahora lanzamos para abajo. Y ahí cuenta toda la... Ahora, ¿qué pasó aquí? Hay recomendación de familiar, pero este no lo está contando. ¿Por qué? Porque a veces uno lo escribe y lo escribe... Puede estar mal escrito. Por eso a veces uno no lo nota, pero mejor es copiarlo y pegarlo. Y ahí lo contó. YouTube, por alguna razón, no lo reconoce. Entonces lo copian y lo pegan. Ah, ya sé por qué no lo reconoció. Porque aquí YouTube, por ejemplo, tiene un espacio antes de... Fíjense aquí que hay un espacio. Y acá no hay espacio. Entonces, no lo reconoce. Hay que tener ojo con eso. Porque en realidad son factores que llevan error. Entonces lo mejor es copiar lo que se va a contar y pegarla acá. Entonces ahí los cuenta. Lo mismo con redes sociales. Lo mismo con radio. Y recomendación de un amigo que creo que no está. Esa no la... Ah, no, sí está. Ahí tienen que tener mucho ojo. Entonces ahora sí, ahí está la lista de las respuestas. Es como un resumen de la respuesta de en qué medio usted ha visto publicidad de la marca Samsung.
Esa es la forma de hacerlo. Yo lo había hecho de otra forma y no se lo voy a mostrar porque es muy enredada, porque yo en el momento en que yo lo hice no lo sabía. De haberlo sabido me habría ahorrado mucho tiempo. Ahora seguimos con la función sumar sí. Calcule la venta por departamento utilizando la función sumar sí, completando la tabla que se encuentra abajo. Ya la completé porque ya la estaba probando. Pero para hacerlo, ¿qué nos piden? Que por ejemplo, ¿cómo calcular la venta por departamento? O sea, ya, Alberto pertenece al departamento A. Necesito que se sumen todas las ventas que se hicieron en el departamento A. Se puede hacer así. Se va a hacer manual. Esta celda más esta celda más todas las celdas que correspondan a A. Y aún así lo digo mal porque no sé. Ah, no, porque conté las celdas, ¿no? Era, me equivoqué. Era igual el total de la celda más el total de la otra celda que vendió A más la cosa es que es una real paja. Y en una tabla, claro, de 10 datos puede funcionar, pero una que tiene 340 no se puede hacer. Para eso existe la función sumar sí. Esta función también, no sé si es estadística o matemática. Creo que es matemática, porque estadística no está. Matemática y trigonométrica. Sumar sí. Matemática y trigonométrica para el Mac. Aceptar. ¿Qué nos dice esto? El rango es donde va el criterio. Es decir, el criterio es que el departamento, o sea, que la celda sea igual al departamento A. Y el rango de suma es lo que yo quiero que sume, o sea, el total. Vamos a aceptar. Justo me dio lo mismo de antes, porque solo habían... Ah, no, un poco más. Ya, la cosa es, lo bajo y se corre. O sea, aquí son distintos porque aquí tomo el B. Pero no se me estará olvidando algo. Son la misma... ¿El mismo rango o no? No, porque se bajó. Entonces acuérdense siempre de inmovilizar el rango. F4. Poner entre medio F4. Poner entre medio de la letra y el número. F4. La letra y el número F4. La letra y el número F4. Enter. Y ahí. Ajá. ¿Qué nos pasó? Que copió todo. No. No queríamos copiar todo. Porque la celda de departamento, que es la J15, esa no tiene que ir movilizada. Esa sí tiene que correrse. Entonces ahora. Pum, 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 pum. Ahora sí está bien hecho. Uy, que vendió harto el departamento E. ¿Ves? Ya. Así se hace. Ahora nos vamos a la función buscar. Buscar B, porque la función buscar es como lo mismo, solo que la B es más completa. Utilice la función B, veamos esto para que no tengo que correrla tanto. Utilice la función buscar B para que en el cuadro situado abajo, o sea una persona ingrese el root y aparezcan todos los otros datos. ¿Qué tenemos acá? Una lista. El root, el nombre completo,
esta es una tabla de farmacia. Me saqué de ahí la idea. El año de ingreso y el contrato, o sea, farmacia, químico, asistente de sala. ¿Qué nos piden? Que yo aquí, al ingresar al root, voy a ingresar, por ejemplo, es conveniente aquí, se lo voy a enseñar al tiro, que validen los datos. Por ejemplo, que no se puedan ingresar otros root que no sean estos. ¿Cómo validamos los datos? En datos, validación, configuración, lista, enter. Entonces, por ejemplo, si yo quiero elegir este root, yo quiero que me aparezca todo lo demás aquí abajo. ¿Cómo lo hago? Fórmula, insertar función. Esto es buscar B, función de búsqueda y referencia para los Mac. ¿Qué nos dice? Valor buscado es lo que vamos a usar, en este caso la celda hay que ver el root. Matriz buscar, matriz es esta, toda la tabla. Indicador columnas, en este caso es el nombre, ustedes tienen que contar. La columna 1 es el root, la columna nombre es, o sea, la columna 2 es el nombre, la 3 es local, 4 año de ingreso, 5 contrato. En este caso sería la columna número 2. Ordenado. ¿Qué nos dice ordenado? Dice, esto es opcional. Es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna ordenada de forma ascendente. Es igual verdadero, u omitido. Y para encontrar la coincidencia exacta es igual falso. Aquí tienen que tener ojo. Yo siempre pongo falso porque si no, esta lista de acá tendría que ir siempre en orden ascendente. Entonces, para evitarse eso, mejor poner falso, para que la coincidencia sea exacta. Aceptar. Entonces resulta, ¿quién es Francisco? Este es su root, 16.384.776-2. Oh, qué maravilla, ya. Entonces, aquí podríamos copiar, primero, inmovilicemos esto. Este es el root. ¿Aquí movilizarlo? Sí, F4. Esta es la matriz. ¿Hay que movilizarla? Sí, F4. Y F4 otra vez. Y esto es el indicador de columnas. En este caso es el nombre. Ah, no, está bien. Ahora copiamos, tenemos todo para abajo, pero en todo nos va a dar el nombre porque todos estos son de la misma columna. Aquí es el local, que es la columna 1, 2, 3. El año de ingreso es la columna 4. Y el contrato es columna 5. Entonces, si ahora yo quiero cambiar a otro root, me cambia toda la información. Esto es una forma muy útil para obtener como un dato de una tabla de 250 personas. No quiero, en vez de buscarla en toda la lista, pongo un solo criterio que en este caso sería el root y me aparece todo lo demás. Y estas fueron todos los demás. O sea, estos son todos los ítems que vamos a ver en este tutorial. Ahora viene la evaluación. La instrucción solo le voy a dejar la instrucción. De acuerdo a la información entregada en la tabla, que es esta tabla, y a modificaciones que ustedes consideren pertinentes realizar, ajustar la segunda tabla, o sea esta, para que se autorrellene en base al root. Lo mismo que hicimos ahora. Pero aquí hay una trampita. Así que tienen que descifrarla. Pista, tal vez sea conveniente añadir más columnas y si tienen dudas, la solución está abajo. No se la voy a mostrar porque esto no es... Tienen que saber hacerlo. Practiquen, ejerciten. Y la evaluación 2, si ustedes si quieren intentarlo, háganlo. Pero si tienen dudas, lo podemos hacer nosotros juntos.
Esta tabla es una adaptación de la tabla que genera Google para entregar el resumen de los resultados de las encuestas. En el contexto del curso Taller de Medios 2, la tabla como tal no nos permite trabajarla así como así, por lo que debemos configurar ciertos aspectos. Para ello se solicita hacer lo siguiente: borrar el registro de las personas que contestaron no a la pregunta ¿usted usa maleta? ¿Esto por qué? Porque si no usa maleta no me interesa nada de lo demás. Hay que confirmarlo con el profe, pero yo recuerdo que era así. ¿Cómo se hace esto? Podemos aquí seleccionar la pregunta ¿usted usa maleta? Inicio, formato condicional, regla para resaltar celdas, texto que... Ah, le estoy enseñando a hacerlo. Ya, no. La verdad que esto tienen que hacer ustedes. Casi. Después, B. Dado que las respuestas del embudo de compra y de consumo de medios están juntas en una celda, es necesario separarlas. Cosa que ya hicimos. Usted como estudiante debe decidir si lo quiere hacer en la misma tabla, añadiendo más columnas, o si prefiere añadir más hojas al archivo. Tiene la libertad de elegir, pero las respuestas deben quedar separadas para su posterior contabilización. Debe hacer un cuadro resumen respecto a las preguntas del embudo de compra y de consumo de medios debajo de la base de datos. Debe generar un gráfico, el tipo de gráfico lo decide usted, para visualizar género, edad, GSE y región. Un gráfico por cada ítem, es un resumen. También debe generar un gráfico de embudo. Este está solo disponible en las versiones de Excel posterior a 2013. Esto es para visualizar el embudo de compra de cada marca. Debemos generar un gráfico de torta para visualizar el consumo de medios. Y debe generar un gráfico de líneas o de barras para visualizar los pilares de marca Samsung de la competencia de Live. Esto, chicos, yo les voy a explicar igual el viernes, pero tienen que tener ojo acá. ¿En qué medio usted recuerda haber visto publicidad? ¿O en qué marca de maleta conoce usted? Porque al ponerlo, por ejemplo, eso lo hice yo el semestre pasado. Yo puse redes sociales entre paréntesis, Facebook. Este es el momento de hacer la encuesta en Google. Coma, Instagram, bla, 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 bla. ¿Qué pasa? Que después si yo los quiero, por ejemplo, separar y uso el separar columna y lo separo por coma, aquí me va a separar Facebook de Instagram. Entonces, como Facebook e Instagram, las dos son redes sociales, si ustedes las quieren contabilizar solo como una respuesta de red social, no les va a servir. Entonces ahí traten de hacerlo con otro símbolo que no sea coma, que sea por ejemplo, no sé, guión. Entonces ahí me le va a contar una sola respuesta que es redes sociales, Facebook, Instagram, y va a contarlo todo junto. Se lo voy a explicar después igual, por si no lo entienden. Y bien, esto fue el video tutorial, ojalá les sirva. Cualquier duda ustedes me escriben por Facebook o la resolvemos el viernes. Saludos.